hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Estamos acá en nuestro centro de seguimiento al COVID-19. Me acompaña hoy en nuestro Facebook Live el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, y le damos la bienvenida a este espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia del COVID-19. Voy a compartirles a ustedes algunas de las cifras que tenemos para el día de hoy, que son importantes. Hoy se realizaron 30.081 pruebas, se registraron 8.181 casos positivos. Destaco que el 74% se encuentra concentrado en 5 municipios donde se adelanta búsqueda activa en conglomerados. Hoy se han registrado 256 fallecidos. Quiero expresarle a las personas que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestras condolencias. Quiero destacar que el 23% de las personas fallecidas el día de hoy están entre 60 y 69 años. Lo que también es importante agregar es que muchas de estas personas tenían preexistencias y comorbilidades y se registran en este momento en las personas mayores de 70 años un 49.7% de los fallecidos el día de hoy. Reafirmo el mensaje de autocuidado, de protección y de hacer el uso del tiempo de esparcimiento lo más breve posible en este sector de la población, que es donde se concentra el 50% de los fallecidos en nuestro país. A la fecha, se han realizado en total en Colombia 1.409.124 pruebas, de los cuales 1.160.148 han sido descartados. Tenemos 248.976 casos desde el día en que se registró el primer caso, de los cuales el 90% ha estado atendido en casa, el 5% en hospitalización y tenemos el 0.6% de los casos positivos que está en unidad de cuidado intensivo. Pero hoy tenemos un mensaje muy importante para todos los colombianos y es que hoy el número de recuperados llega a 125.037, lo que significa que Colombia tiene más del 50% de las personas que han sido destacadas como casos positivos recuperadas, 50.22%. Este es un mensaje muy importante porque muestra también la evolución que ha tenido en nuestro país en la pandemia y donde la recuperación se ha venido acelerando día a día. Esto no quiere decir que bajemos la guardia, esto no quiere decir que nos sintamos triunfalistas, pero es un mensaje muy importante para el país. El 50.22% de las personas que han contraído coronavirus en Colombia en este momento están recuperadas. Y vamos a darle inicio a nuestro Facebook Live con las preguntas que nos han llegado de los ciudadanos a través de los videos, de las plataformas y las que nos han llegado también a través de las redes sociales. Vamos a ir respondiéndolas de manera muy precisa, así que ¿con quién empezamos? Mi nombre es María Angélica López y quisiera preguntarle por qué el número diario de contagios y muertes por COVID-19 ha aumentado tanto. Muchas gracias. María Angélica, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Por qué han aumentado los contagios? Yo creo que dos cosas muy importantes. El país ha venido aumentando de manera exponencial el número de pruebas que se hace en todo el territorio y lo está haciendo con búsqueda activa de conglomerados. ¿Qué quiere decir búsqueda activa de conglomerados? Aparece un contagio, se analiza el contagio, si es positivo, inmediatamente empezamos a buscar la trazabilidad de posibles personas que han sido contagiadas por ese positivo.
Cuando hemos visto el enfoque además territorial en esos conglomerados donde hay un mayor número de contagios, esa búsqueda, por supuesto, también eleva la positividad. Entonces, primer elemento, hemos venido creciendo de manera exponencial en el número de pruebas. Frente a las muertes, también lo que hemos visto es que las muertes se han venido concentrando en los sectores de mayores de 70 años, donde está más del 50%. Ahí seguimos enviando un mensaje de autocuidado, pero algo también que es importante, cuando miramos la mortalidad en Colombia frente al número total de contagios, la letalidad está en el 3.4%. Eso quiere decir que tenemos una letalidad que está por debajo de la de muchos países de Europa y también de la de muchos países de América Latina y el Caribe. Y lo otro que quiero destacar también, cuando miramos el número de muertes por millón de habitantes, nosotros seguimos estando en una relación que está por debajo de la de muchos de los países vecinos aquí en América Latina, a la de otros países de la región y por supuesto por debajo de la que tiene Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa. Esto no es para sentirnos triunfalistas, sí optimistas, y en la medida que tengamos autocuidado, distanciamiento, uso del tapabocas, lavado de manos y tengamos la conciencia, sobre todo en las personas más jóvenes, que son las personas que pueden contraer más el virus, pero son las personas que tienen menos letalidad, pero son las que se lo pueden transmitir a los seres queridos, también haremos un mayor control. Y por supuesto, otra cosa que quiero destacar, tanto los contagios como las muertes han estado concentrados en 5 o 6 municipios en el último mes y medio. Y eso también lleva a que en esos lugares las intervenciones donde se están haciendo focalizadamente también tiendan a controlar que no haya un crecimiento exponencial en esas dos variables. No sé, Alexander, si quisieras agregar algo más. Presidente, de pronto comentar que ¿por qué nosotros hacemos tantas pruebas? ¿Por qué aumentamos tan progresivamente? Porque estamos en una fase de ascenso y necesitamos identificar a todos estos sintomáticos, necesitamos identificar a todas estas personas sintomáticas que tienen la enfermedad porque son las más transmisoras. Entonces vamos y los buscamos, le hacemos la prueba y le hacemos la prueba a su cadena de contacto para guardarlos, para que estas personas hagan el aislamiento y no utilicen las excepciones de norma. Eso nos hace diferente, nos hace incrementar el número de pruebas, que seguimos creciendo y hace pues que lógicamente encontremos más los positivos. Tenemos una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Esta pregunta nos la envía Ever Enrique Castro. ¿Qué va a hacer con las EPS, que son las que no están prestando el servicio oportuno cuando una persona tiene síntomas? Yo le diría a Ever lo siguiente. En primer lugar, es importante que nosotros no generalicemos, pero ciertamente cuando hemos visto que hay ineficiencias, cuando no hay comportamientos ajustados a los lineamientos de la autoridad sanitaria, a través de la Superintendencia de Salud se han hecho los requerimientos y también se han impuesto sanciones. Entonces, ese es un mensaje. Sí se están poniendo sanciones, pero también quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho en el territorio nacional para poder garantizar en algunos lugares la atención domiciliaria, la verificación a través de las líneas habilitadas, el acompañamiento también de la red de salud en territorio y por supuesto yo también quiero destacar la relación que existe entre la línea 192, los vehículos de asistencia, porque muchas personas cuando llaman a través de la línea 192 se verifica a cuál EPS están afiliados y lo que se busca también es rápidamente tener la posibilidad de diagnóstico. Pero Alexander, si quisieras también agregar algo más en lo que es la parte de supervisión por parte del Ministerio. Solo un tema, presidente. En la medida que ha venido el aumento del contagio, hemos visto que las EPS tienen mucho mayor compromiso, pero ahora estamos exigiendo un número mínimo de agentes para hacer ese rastreo y esa búsqueda por cada usuario. Tenemos más o menos uno por cada 10.000 personas afiliadas, lo cual permite que aún las EPS que tienen dificultades tengan la obligación de aportar y entre todos acercar esa fase diagnóstica y el manejo ambulatorio y en casa. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Julián López, espero que se encuentren muy bien. Según la coyuntura, ¿cómo deciden en los hospitales quiénes deben estar en cuidados intensivos? Gracias. Yo ahí le pediría al viceministro que hagamos la descripción desde el punto de vista médico, de cómo se hace la atención. Tenemos un porcentaje en hospitalización, que hay atención cuando hay síntomas que están más exacerbados
y por supuesto cuando tenemos necesidades de ventilación invasiva y otro tipo de atención crítica es cuando se toma la decisión de llegar a la unidad de cuidado intensivo, pero me gustaría que usted de pronto explicara desde el punto de vista médico cuál es ese detonante que hace que una persona pase de una cama hospitalaria a la UCI o de una unidad de cuidado intermedio a la UCI. El Ministerio de Salud, en conjunto con las sociedades científicas, la Sociedad de Medicina Crítica y otras sociedades, elaboraron una guía de manejo en unidades de cuidado intensivo. Esto significa detectar unos síntomas y unos hallazgos de laboratorio, por lo menos la saturación de oxígeno que se obtiene con ese aparatico que es el pulsoxímetro de los monitores, por ejemplo, el comportamiento radiológico de la enfermedad y otros atributos que hacen y determinan cuándo un paciente tiene condiciones para ingreso de UCI y la velocidad que va a tener para ese ingreso de UCI. Todo corresponde a parámetros clínicos previamente preestablecidos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Creo que nos llega otra por redes sociales. Veamos. Nos pregunta Juan Dice Eri. ¿Nos hemos preparado lo suficiente? ¿El sistema de salud aguanta con todos los casos que hay? Yo le diría a Juan Díaz, hemos actuado para hacer una expansión muy rápida de la capacidad de atención y yo quiero mirarlo desde varios puntos de vista. En primer lugar, redes de laboratorios. Cuando empezamos a enfrentar esta pandemia teníamos alrededor de unos menos de 10 laboratorios en el país y hoy tenemos más de 90 laboratorios habilitados y trabajando para el procesamiento de pruebas. Unos lo están haciendo con mayor celeridad que otros quizás con más excelencia que otros, pero lo cierto es que se ha dispuesto una capacidad de laboratorio. La segunda, la capacidad de pruebas. Nosotros hemos logrado tener acceso a un número importante de reactivos, hemos ampliado los números de pruebas PCR, hoy somos el segundo país de América Latina que desde el punto de vista agregado más pruebas PCR ha realizado. Desde el punto de vista relativo estamos entre el tercero y el cuarto lugar. Yo insisto mucho en esto, nos ha superado Panamá, Uruguay, con muchísimos menos habitantes que los que nosotros tenemos. También quiero destacar la expansión de las unidades de cuidado intensivo. Nosotros empezamos enfrentando esta pandemia con cerca de 5.400 unidades de cuidado intensivo. Hemos ampliado ya en más de un 40% con la ventilación crítica que ha llegado esa capacidad. Estaremos también recibiendo un contingente importante esta semana. Cerraremos el mes de julio con cerca de 3.000 ventiladores en el país y obviamente tendremos una llegada de un contingente importante en agosto. Nuestra meta es poder tener habilitadas unas 10.000 UCIs en el territorio nacional, lo cual será una expansión bien importante. Desde el punto de vista de entrenamiento de personal, nosotros también hemos con el Ministerio de Salud acompañado esa formación que de pronto interesante destacarla, Alexander, y yo creo que también el otro elemento importante que va a ser determinante en nuestras capacidades de reacción también depende definitivamente de la ciudadanía. En la medida que más personas mayores de 70 años se cuiden y nosotros los cuidemos, pues nosotros haremos menos presión sobre las unidades de cuidado intensivo, porque los mayores de 70 son aproximadamente el 7% de los contagios, pero más del 30% de la demanda de unidades de cuidado intensivo. Y además, también importante recalcarlo, en la medida en que las personas que tienen comorbilidades y preexistencias también se protejan más, estaremos haciendo menos presión sobre las unidades de atención crítica. Pero para que esos sectores no se contagien, también es muy importante que los sectores más proclives al contagio, pero menos afectados desde el punto de letalidad, también se cuiden, usen el tapabocas, tengan el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera. Sobre el tema de personal, de importante de pronto agregar algo ahí, Alexander. Sí, presidente. Colombia hoy tiene 32.000 profesionales y personal de la salud formado en las diferentes instancias para atender el COVID y de esto 11.500 profesionales de la salud, especialistas de la salud. O sea, es un número muy grande de personas que se han formado por intermedio de estos 4 meses para atenderlo. Pero un tema adicional, presidente, que es muy importante. Mire, el país ha venido adquiriendo también en este tiempo de competencias para esas medidas de prevención que usted mencionaba, para el uso del tapabocas. Hoy la gente la usa más frecuentemente, todavía nos falta, pero tenemos mayores capacidades. O sea, las capacidades de los ciudadanos también son muy importantes y en eso hemos trabajado fuertemente y se han logrado avances. Sin embargo, todavía falta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es María Cristina Gutiérrez y me gustaría saber si el Gobierno Nacional está acompañando a Bogotá en la implementación de la cuarentena por localidades.
Doña María Cristina, la respuesta es sí. El equipo del Ministerio de Salud, con el ministro Fernando Ruiz, el viceministro Moscoso, el panel de expertos, ha venido trabajando con la Secretaría de Salud y con las autoridades para hacer esos enfoques que están básicamente concentrados en puntos donde hay conglomerados, mayor contagio, y se ha tratado de hacer un monitoreo también a esa intervención. Este es un proceso que se hace diariamente, también hay otras herramientas complementarias en las que acompaña el gobierno nacional, pero la respuesta a su pregunta es sí. Y yo no sé si desde el punto de vista técnico, también Alexander, quisiéramos agregar algo de cómo se está haciendo ese monitoreo. Todos los días estamos revisando con Bogotá, presidente, tenemos reuniones mañana y tarde y hacemos un acompañamiento y adicionalmente lo apoyamos en las cosas que el distrito necesita. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Juan José Arias. Queremos saber qué pasa en Medellín si todo iba tan bien. Juan José, gracias por esa pregunta. Yo quiero decirte lo siguiente. Lo primero es que Medellín es una ciudad que hizo un esfuerzo muy grande desde el comienzo de la pandemia para ejercer control epidemiológico, seguimientos, para hacer aislamiento de casos. Ahora bien, como ocurre en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, en la medida en que se recupera vida productiva, por supuesto, siempre hay riesgos de que los contagios crezcan. Y mucho más porque frente a esta enfermedad no hay vacuna, no hay un tratamiento y nadie tiene inmunidad. Eso quiere decir que no nos podemos quedar encerrados indefinidamente, sino que tenemos que hacer una recuperación con responsabilidad. Claro, en la medida en que con el tiempo se fue retrasando la llegada de mayor presión epidemiológica, en la medida en que se empiezan a dar esos casos, por supuesto, se van a registrar un número creciente de casos y seguramente también tendrá efectos en el número de muertes. Pero hay algo que es importante destacar y es que también una ciudad como Medellín a hoy sigue teniendo una letalidad que inclusive está muy por debajo del promedio nacional. El promedio nacional de letalidad va a estar por el orden del 3.4%, una ciudad como Medellín puede estar en el 1.5, 1.6, y yo creo que eso también es importante. Aquí todos tenemos que adaptarnos y adoptar las medidas de distanciamiento, pero hay que ir recuperando vida productiva y también hemos acompañado al alcalde de Medellín, al doctor Daniel Quintero, hemos acompañado al doctor Luis Fernando Suárez, el gobernador del departamento, para que las intervenciones focalizadas tengan el efecto deseado en contener la tasa de reproducción del virus y también en fortalecer las capacidades para atender a las personas que tengan que ir a una unidad de cuidado intensivo. No sé si usted algo quisiera agregar, viceministro. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Claudia Milena Feria. Tengo una pregunta para usted. Quisiera saber si las UCI y los ventiladores son suficientes para atender el pico de contagio. A ver, como lo decíamos hace un rato, y es bien importante la pregunta, nosotros cuando empezamos la pandemia éramos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina. Inclusive estábamos por encima de algunos países desarrollados. Nuestra meta fue, primero, tratar de liberar el 50%, se logró. La segunda, hacer ampliación natural, es decir, las unidades de cuidado intermedio, convertirlas en unidades de cuidado intensivo, se llegó a más de 6.300 bajo esa modalidad. Y después ha venido llegando un número importante de ventiladores al país que nos permite decir que a hoy la expansión supera el 40%. Estaremos recibiendo otro contingente importante esta semana, estaremos recibiendo también un contingente de más de 1.500 en el mes de agosto, tendremos una llegada de ventiladores en septiembre, pero lo que quiero decir es que en las próximas 6 semanas nosotros debemos estar prácticamente llegando a la meta que nosotros nos hemos fijado, que es poder llegar a cerca de 10.000 unidades de cuidado intensivo en el territorio nacional, lo cual obviamente nos va a disparar nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Ahora, que si nosotros con esta capacidad podemos controlar, dentro de los modelos que se han hecho, nosotros nos hemos preparado para asumir un momento muy importante de estrés. Pero también quiero decir, el autocuidado de las personas, el distanciamiento, la protección de los mayores de 70 años, que son los que se contagian menos hasta ahora, pero son los que representan más del 30% de la demanda de las unidades de cuidado intensivo y también, lo quiero decir, son más del 50% de las muertes. Entonces, capacidades se han expandido, se han fortalecido.
nos da a nosotros proyecciones dentro de los escenarios que hemos diseñado, pero obviamente no podemos dejar de enviarle a la ciudadanía el mensaje de que por el hecho de que crezcan las unidades de cuidado intensivo, aquí nadie puede bajar la guardia, nadie se puede relajar, y lo que necesitamos también es una gran conciencia de los sectores de mayor vulnerabilidad para protegerse y proteger a los demás. Vice, ¿usted quiere agregar algo? El resultado de este tema, ningún país en el mundo tiene las capacidades suficientes si los ciudadanos no trabajamos fuertemente en minimizar el contagio. Entonces yo creo que aquí el mensaje es: el gobierno está haciendo el trabajo fortaleciendo la unidad de cuidado intensivo, pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo como personas, tenemos que disminuir esa velocidad de contagio, y lo mejor es que no nos contagiamos, lo mejor es que el virus viva a 2 metros de nosotros, que viva lejitos, y así vamos a tener un mejor uso y vamos a necesitar menos unidades de cuidado intensivo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es María Fernanda Niño. Hay muchos que hablan de la ivermectina para controlar el avance del coronavirus. ¿Hay luz verde para tomar este medicamento? María Fernanda, lo que yo podría decir hasta ahora es que no hay luz verde. A ver, la ivermectina, y ahora el viceministro me complementará, es un medicamento que tiene un uso reconocido como antiparasitario. Inclusive muchas mamás la tienen en referencia, muchos papás, porque es utilizada cuando los niños tienen cuadros como los de piojos. Entonces se utiliza mucho ese medicamento. Claramente no tiene en este momento un uso comprobado para enfrentar el COVID-19. Esto requiere una serie de pruebas clínicas. Entonces mi primer mensaje es: no hay luz verde, y no está comprobado que tenga un uso desde el punto de vista paliativo para enfrentar el COVID-19. Y poderlo tener, pues obviamente requiere de un proceso más largo que todavía no se ha desarrollado. Y lo otro es que obviamente para el verdadero enfoque que tiene, lo que tampoco queremos es que se presente una escasez del medicamento por autorrecetarse, o porque muchas personas lo vuelven muy popular a través de noticias falsas o a través de recomendaciones, pero claramente no hay luz verde. Y lo otro que quiero enviar el mensaje también es: hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones, porque no todas las personas pueden estar consumiendo ivermectina, y no todas las personas tienen un comportamiento frente a esa medicina. Pero, vice, usted es el experto en la materia, ¿qué le diría a María Fernanda? María Fernanda, en la ivermectina se hizo un ensayo de laboratorio, y en el ensayo de laboratorio probaron que la ivermectina inhibía la reproducción del virus, pero eso lo hicieron en el laboratorio. No hay ningún estudio que diga que en seres humanos este efecto se da. No hay ningún estudio que diga qué dosis, qué condiciones letales o no puede generar a las personas. Entonces, hoy nuestra recomendación es: no usemos la ivermectina. No hay ningún estudio en el mundo que apalanque y que avale su uso. Estamos haciendo ensayos clínicos para evaluar su uso y determinar en un futuro condiciones, pero hoy no hay nada que nos indique que debemos usarlo. Entonces, por favor, restringamos igual de muchos otros medicamentos que llamamos maravillosos, que claro, todos quisiéramos tener ese medicamento, pero hoy no hay ninguno que muestre su efectividad, y por eso no debemos usarlos. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales, veámosla. Esta nos la manda Liam Esteban Muñoz: presidente, ¿para cuándo la apertura del transporte intermunicipal? Liam, mi respuesta clara: ya venimos nosotros avanzando con pilotos entre varios municipios, como lo dijo la ministra Ángela Orozco hace 2 o 3 días en nuestro espacio de prevención y acción. Esas rutas en municipios que tienen baja afectación se están empezando a desarrollar. También hemos visto algunos protocolos que se han fijado en municipios de mediana afectación, y por supuesto el reto que nosotros tenemos, y todavía nos tomaremos de pronto un tiempo adicional, es cómo garantizar que en la medida que van pasando también picos epidemiológicos en distintos lugares del territorio, también se pueden empezar a dar pasos más adelante en esta materia. Pero destaco que ya por lo menos hay un proceso en ejecución donde varios municipios que no tienen afectación o tienen baja afectación han empezado a habilitarlo. Yo creo que ese es un mensaje que es positivo, y obviamente sabemos que en algunos lugares del país donde se concentra una parte importante de la población estaremos viendo picos en las próximas semanas, pues justamente allí todavía seguimos manteniendo restricciones. ¿Qué otra pregunta hay? Señor presidente, mi nombre es Pedronel Caraballo. Quisiera saber cómo funciona la línea de crédito
para el sector de transporte. Gracias, muy amable. Pedro, gracias. Nosotros, como lo anunciamos también en los últimos días, ahí hemos venido trabajando con Bancoldex, con el sistema financiero, con dos propósitos: el dar un producto de mayor plazo, de mejor tasa para las empresas de transporte, pero también algo que quiero destacar, muchas de las empresas se han visto cobijadas también por el programa que tenemos de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Esas son garantías que pueden llegar hasta el 90% con garantía del Gobierno Nacional, y también quiero destacar que muchas empresas se han visto beneficiadas por el PAEF, por el programa de apoyo al empleo formal. Y le voy a pedir al equipo de la producción que en los próximos minutos, cuando terminemos, se pongan en contacto con usted, saber si su pregunta también está orientada a que usted hace parte de alguna de estas empresas, o es propietario o es gestor, para poderle dar una orientación y que pueda acceder a estas líneas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Sandra González. Presidente, ¿cómo están las cifras del COVID en Colombia con respecto a los demás países? Yo normalmente mantengo aquí, bueno, aquí está una de las tablas donde nosotros hacemos una comparación, y yo le diría a Sandra que quizás la cifra más contundente es la de muertes por millón de habitantes. Nosotros tenemos 151 muertes por millón de habitantes, Perú 535, Chile 451, Ecuador 297, Brasil 342, Reino Unido más de 600, España más de 600, Italia 570, Estados Unidos 333. Eso quiere decir que nuestro país avanza, y hay otros indicadores en letalidad, hay otros indicadores en contagio que estaremos compartiendo esta semana, como normalmente lo hacemos en nuestro espacio de prevención y acción. Se nos está agotando el tiempo para este Facebook Live. Quiero agradecerles a todos ustedes su pregunta, su participación. Mañana estaremos a las 6 de la tarde en prevención y acción, y quiero dejarlos con este mensaje donde no hay excusas para cuidarnos y cuidar a los demás. Muchísimas gracias. Alberto, 42 años, dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo, toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.